Buenas noches. El día de hoy vamos a tratar el tema del perispíritu. Es un tema muy amplio. Solamente vamos a ver ahora las propiedades del perispíritu y el concepto. Empezaremos para tener en cuenta el perispíritu. Es básico centrarnos en qué es el espíritu, ¿no? Según Allan Kardec, en la pregunta 23 del libro de los espíritus, indica que el espíritu es el principio inteligente del universo. La inteligencia es su atributo esencial del espíritu. No es una cosa palpable para vosotros, no es nada, pero para nosotros es algo, dice, ¿no? Sabedlo bien, nada es nada y la nada no existe. El espíritu es independiente de la materia y ambos son distintos, pero es necesaria su unión para dar inteligencia a la materia. Entonces queda claro que el espíritu es un principio inteligente, independiente de la materia, que en este caso vamos a tratar sobre el perispíritu, ¿no? El perispíritu es la envoltura semimaterial, sustancia vaporosa que rodea al espíritu. Con el cuerpo es una especie de envoltorio fluídico que usamos durante el tiempo de nuestra encarnación para envolver el alma encarnada. El perispíritu está formado por un conjunto de capas exteriores que rodean el espíritu, que será mayor o menor el número de capas según el grado del desarrollo del espíritu. El perispíritu representa los envoltorios en los cuales está la organización anímica del espíritu encarnado. El perispíritu, por ser el fijador de todas las experiencias, sufre alteraciones constantes de vibración, color, aspecto exterior, vitalidad, plasticidad y pureza, con el mismo ritmo en que se procesan las experiencias. La muerte destruye el cuerpo material, mas no el perispíritu. El perispíritu conserva el espíritu conserva al perispíritu que le constituye un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en estado normal. Es por medio del perispíritu que los espíritus trabajan en el mundo espiritual, como nosotros trabajamos con el cuerpo material aquí en la tierra. El perispíritu guarda el resultado de nuestras encarnaciones, como si fuera un archivo donde conservamos nuestro pasado, revela lo que nosotros somos, muestra lo que hicimos y dice a todos qué clase de espíritu, a qué clase de espíritu pertenecemos. Entonces vemos pues que el perispíritu es como una computadora que tiene su memoria que la va almacenando de todas nuestras existencias, tanto lo bueno como lo malo que hemos hecho. Entonces en nuestro espíritu se puede reflejar cuál es nuestro avance evolutivo, como lo veremos más adelante. Como en un libro abierto se puede leer en el perispíritu de cada uno el bien y el mal que practicó. El color del mismo varía de acuerdo con la categoría a la cual pertenece. Puede ser oscuro, casi negro o brillante como una estrella. Los espíritus imperfectos poseen el perispíritu oscuro. Las sensaciones del cuerpo las transmite el perispíritu, como son el hambre, el calor y el frío. Como es un archivo de todas las experiencias vividas, conserva todos los instintos del hombre y los hace manifestar en los momentos adecuados. Como vemos aquí en la imagen, el perispíritu está oscurecido
el cuerpo y el perispíritu rodeando aquí dice al alma, que es cuando estamos encarnados. Y se ve pues un perispíritu oscuro, ¿no? Nos damos la idea de que este espíritu es un espíritu imperfecto todavía. Según André Luis, lo llamó en vez de periespíritu psicosoma y también cuerpo espiritual. Pero fue Allan Kardec que le dio esa denominación de periespíritu. Entre las propiedades del periespíritu tenemos la expansividad y flexibilidad. Por su naturaleza semimaterial, el perispíritu es flexible y expansible. Se adapta a la voluntad del espíritu, que le puede dar la apariencia que desee. Constituido con base en principios químicos semejantes en sus propiedades al hidrógeno, expresándose a través de moléculas significativamente distanciadas unas de otras, puede, bajo el influjo del pensamiento, expandir, contraer y modificar su apariencia. Esta es una de las propiedades del periespíritu, que como vemos, se expande o puede ser flexible de acuerdo al pensamiento del espíritu. El espíritu, a través del pensamiento, es que puede modificar a su voluntad el periespíritu. Tenemos también la propiedad de la irradiación. Por su naturaleza fluídica, forma en torno al cuerpo físico una atmósfera que el pensamiento y la voluntad pueden oscilar para más o menos. Es propiedad del perispíritu, es de gran importancia una vez que experiencias efectuadas científicamente en la Unión Soviética, en los Estados Unidos de América e Inglaterra, comprueban la existencia del llamado campo energético, que viene a demostrar la aseveración de Kardec cuando nos informa hace más de 165 años, ¿no? Como dije, el nombre de perispíritu fue realmente acuñado por Allan Kardec, y posteriormente en todos estos países se descubrió realmente que nuestro cuerpo posee un campo energético, ¿no? El perispíritu no se encuentra cerrado en los límites del cuerpo como en una caja. Por su naturaleza fluídica, es expansible, irradia hacia el exterior y forma en torno del cuerpo una atmósfera en que el pensamiento y la fuerza de voluntad hace oscilar. Otra de las propiedades es la absorción. A través de la capacidad de absorción, el perispíritu consigue asimilar esencias materiales, finas, fluídicas, que ofrecen temporalmente ciertas sensaciones como si el espíritu estuviera encarnado. Es por esta propiedad de absorción que entidades desencarnadas aún en etapas groseras de evolución exigen de los que se ponen en sus fajas vibratorias comida o bebidas para su satisfacción personal, como recompensa o pago por las ayudas que prometen prestar. Entonces vemos aquí que inclusive cuando estamos nosotros cocinando o comiendo, puede acercarse un espíritu y absorber los olores y los olores y inclusive fragancias, ¿no? Fragancias que a ellos les agrada y que podría inducirnos a preparar o de repente alguna comida o usar algún perfume de esencias que él prefiera, ¿no? Entonces es importante también cuando estemos cocinando, por eso poner las cosas en cubiertos, ¿no? Sí, esa facultad desde más fácil acceso a víctimas, obsesores y a aquellos mismos que le hacen tales ofrendas.
Según el entendimiento común, los espíritus absorben las esencias finas que les dan vitalidad y gozo de los placeres materiales. También es por esta propiedad que los espíritus obsesores logran absorber las energías vitales de sus víctimas por procesos de vampirismo o asimilación en casos de vicios como bebidas, comidas tóxicas, licores y otras sustancias, ¿no? Otra propiedad es la penetrabilidad. Por la propiedad de la penetrabilidad, el espíritu no encuentra barreras materiales que no puedan traspasar, penetrando así en ambientes herméticamente cerrados y por la misma razón atraviesan sin dificultad cualquier estructura de los cuerpos materiales, ¿no? Esto lo pueden visibilizar claramente los medios, ¿no? Ocurre que dos personas están conversando y una de ellas es un medium y una le dice a otra, ¿viste ese cuerpo que pasó? Y la otra se queda pues pensando, no he visto nada. El medium puede ver que los espíritus transitan a través de los cuerpos, ¿no? Pueden traspasar las paredes y así los objetos materiales, traspasarlos por esta propiedad de la penetrabilidad. Otra propiedad es densidad y luminosidad. El perispíritu presenta una cierta densidad que tiene que ver con el grado de evolución del alma. La densidad varía de acuerdo a la evolución del espíritu, dictando su peso y su luminosidad. Cuanto menos es su densidad del espíritu, menor es su peso, mayor su luminosidad. En los espíritus adelantados moralmente, el perispíritu es más sutil y su densidad se acerca a los espíritus, se acerca a los de los espíritus elevados. En los espíritus inferiores, por el contrario, se acerca a la materia. Eso hace que los espíritus de baja categoría conserven por tanto tiempo las ilusiones de la vida terrena. Piensan y actúan como si todavía estuvieran vivos. Apariciones y transfiguraciones. El periespíritu es invisible para nosotros en su estado normal, pero está formado de materia etérea. El espíritu puede, en ciertas circunstancias, hacerle sufrir por un acto de voluntad una modificación molecular que le haga momentáneamente visible, así como es como se producen las apariciones que, así como los otros fenómenos, no están fuera de las leyes de la naturaleza. Según el grado de condensación del fluido perispiritual, las apariciones es a su vez vaga y vaporosa, otras veces más nítidamente definida y otras finalmente tienen todas las apariencias de la materia tangible. Dentro de los... Bueno, también podemos señalar dentro de este aspecto de la transfiguración, según el libro de los medios, se pone como ejemplo de esta transfiguración una joven de unos 15 años gozaba de la singular facultad de transfiguración, esto es, de tomar en momentos dados todas las apariciones de ciertas personas muertas. La ilusión era tan completa que se creía tener la persona delante de sí, tan semejantes eran las facciones, la mirada, el sonido de la voz y hasta la jerga o dialéctico. Este fenómeno se ha renovado centenares de veces independientemente de la voluntad de la joven. Muchas veces tomaba la apariencia de su hermano muerto algunos años antes. Tenía no solo una figura, sino la talla y el volumen del cuerpo.
un médico del país varias veces testigo de estos raros efectos y queriendo asegurarse si era el juguete de una ilusión, hizo la experiencia siguiente. Nosotros hemos adquirido estas noticias de él mismo, del padre de la joven y de muchos otros testigos oculares muy honrados y muy dignos de fe. Tuvo la idea de pesar a la joven en su estado normal, después en el de la transfiguración, cuando tenía la apariencia de su hermano, de edad 20 años, mucho más corpulento y robusto. Pues bien, se encontró que en este último estado el peso era casi el doble. La experiencia era concluyente y no era posible atribuir esta apariencia a una simple ilusión óptica. Entonces ensaya la explicación de este hecho que en otros tiempos se hubiera llamado milagro y que nosotros llamamos simplemente fenómeno. La transfiguración en ciertos casos puede tener por causa una simple contracción muscular que puede dar a la fisonomía una experiencia diferente, ¿no? Entonces tenemos con esto un ejemplo de lo que puede hacer el pensamiento del espíritu a través del perispíritu en transfigurarse, en cambiar de apariencia física, inclusive en la morfología del cuerpo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver los centros vitales del perispíritu. En el perispíritu podemos encontrar 7 centros vitales principales, también comúnmente llamados chakras. Tenemos el chakra coronario, el chakra frontal, laringio, cardíaco, umbilical, esplénico, básico o genésico. Estos se ajustan y desenvuelven a la altura de los principales plexos nerviosos y son clasificados conforme a la región del organismo donde se sitúa. Son una especie de discos de energías, como hélices de avión que giran a elevada velocidad en el sentido de las agujas del reloj, despidiendo centellos de diferentes colores debido a la energía que los irriga. Además de su función como receptores de centros vitales, toman energías del mundo espiritual para encaminarla hacia el cuerpo físico. En muchos de sus libros, los médicos el médico desencarnado André Luis se refiere frecuentemente a ellos. A través de estos centros de fuerza, el espíritu ejerce su control y actividad sobre el cuerpo físico y toma conocimiento de las sensaciones vividas por él mismo, ya que transfieren a la región anatómica correspondiente cada decisión asumida por el espíritu. Destacamos entre todos ellos el centro coronario como la sede de las más avanzadas decisiones del espíritu. Es un centro que concentra el mundo divino con el mundo humano, el mundo espiritual con el material. Es el centro que supervisa a todas las demás. Concluyendo, tenemos pues que las transformaciones del perispíritu, la naturaleza del perispíritu se va modificando en cada encarnación a medida que el espíritu va progresando. Cuando la calidad de los pensamientos así será una atmósfera fluídica particular. El perispíritu está dotado de plasticidad, se presenta moldeable conforme a las emanaciones mentales del espíritu. Es invisible a los sentidos físicos, pero puede hacerse visible y tangible a través de las materializaciones. Sobrevive a la muerte del cuerpo físico y preexiste a él, constituyendo el cuerpo espiritual del espíritu errante. Bien, hermanitos, con esto es un breve concepto y información acerca del periespíritu. Estoy dispuesta a escuchar algún comentario o sus preguntas. Muchas gracias por su atención.
¿Alguien desearía hacer algún comentario sobre la charla o alguna pregunta, alguna acotación? Yo sé, sí. Sí, Chivi, te escuchamos. En primer lugar, para felicitar a Rosalia por esta charla que ha sido concreta, concisa, pero y sobre todo ha incidido en puntos claves en los cuales algunas personas tienen ciertas dudas o no tienen los conceptos claros, ¿no? Entonces a mí me pareció estupenda su charla, se la agradezco. Y lo que quería es que nos hable un poquito más acerca esta parte que ella explicó sobre el periespíritu, que es el depositario de todas la todas las experiencias y todo lo vivido a lo largo de las diferentes encarnaciones, que es básicamente el perispíritu tiene toda esa energía o la memoria de todas esas encarnaciones las tiene el perispíritu que otras filosofías llaman registros akáshicos. Quisiera que nos pudiera explicar un poquito más sobre eso que ella mencionó, que es tan importante, sobre todo cuando estamos hablando de temas de reencarnación, de todo lo que, de temas también de las leyes divinas, ¿no? Y todo tiene incidencia en nuestra memoria espiritual, que es básicamente que la contiene el periespíritu y que otras filosofías, sobre todo las orientales, llaman de registros akáshicos. Quisiera que nos ampliara un poquito más eso, que es tan interesante. Gracias, Rosalia. Sobre esto hay la teoría también de que solo se encuentra la memoria en el perispíritu. Sí, conserva el perispíritu la memoria, pero es irradiado a través del espíritu, porque sabemos que el perispíritu toma los fluidos cósmicos del universo. Y cuando nosotros desencarnamos, tenemos la posibilidad de ir a otro planeta y nuestro espíritu, nuestro perispíritu se modifica de acuerdo al fluido cósmico del planeta en que se encuentre. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos el registro akáshico, ¿no? Este se encuentra en el espíritu, pero que se refleja en el periespíritu, porque si fuera solo en el periespíritu, cuando desencarnamos y pasamos a otro planeta, cambia el periespíritu de acuerdo a ese fluido cósmico en el cual, de acuerdo a su desarrollo y evolución, va a ir, ¿no? Entonces, sí, definitivamente se queda grabado en el espíritu que se refleja en el periespíritu, ¿no? Ese es el concepto que tenemos actualmente, ¿no? Esa sería mi respuesta, Silvita. Gracias, Rosalia, y sobre todo qué importante que nos detalles eso, ¿no? Para algunas personas nuevas que nos están escuchando, decir que nuestro espíritu va a ir a otro planeta le podría parecer un poco nuevo, ¿no? Pero conforme vamos evolucionando de encarnación a encarnación, y nuestro espíritu se va elevando, vamos a ir a mundos más sutiles. Y el periespíritu, que es la capa semimaterial que cubre al espíritu, va a tener que adaptarse a esas nuevas, a ese nuevo lugar donde podría encarnar de acuerdo a la evolución espiritual, ¿no? Eh, so, te agradezco mucho que hayas tocado ese detalle que hace la diferencia de todo este tema, ¿no? No es el perispíritu nada más, sino básicamente el espíritu, y es en el periespíritu que se refleja toda esta memoria, ¿no? Espiritual, lo que muchos llaman de registros akáshicos. Gracias, Rosalia. Ok. Gracias a ti, Silvita. Gracias. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Te escuchamos, Eva. Sí, solamente para agradecerle a Rosalía que ella siempre esclareciéndonos, haciéndonos recordar lo importante y lo interesante de estos temas, de estas charlas. Entonces, Rosalía, muchísimas gracias. Siempre, como te digo, recordando qué interesante, qué bueno. Y también
haciendo un pequeño comentario nada más, que nuestra evolución espiritual también permite que nuestro fluido, nuestro perispíritu sea más liviano, para que podamos, el día que tengamos que desencarnar, pues se desprenda más rápido de nosotros, ¿no? Porque sabemos que también es así, cuando una persona está muy ligada a las cosas materiales, digamos, al tema mundano, ¿no? Cuando desencarnamos, pues es difícil que nuestro espíritu también se desligue de nosotros. Ese tema está muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Rosalía, por todo. Gracias a ti, Evita. Gracias, Evita. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Alejandro, te escuchamos, Alejandro. Rosalía, muchas gracias por esta explicación, porque es importantísimo, ¿no? Así como conocemos o debemos conocer nuestro propio cuerpo físico, así como conocemos los órganos que tiene nuestro cuerpo físico, eso es en el mundo material, entonces también debemos saber nuestra constitución espiritual, ¿no es cierto? A través del espíritu, a través del perispíritu propiamente, y por eso son tan importantes estas explicaciones, porque debemos saber cómo es nuestra composición espiritual, ¿no es cierto? Así es, Alejandro. Y de esta manera, pues, nos estamos preparando también para ese instante que todos, absolutamente todos tenemos que partir, pues, al reino espiritual, ¿no? Así es, Alejandro. La diferencia está en el grado de evolución espiritual de cada ser humano, ¿no? Así es. Y yo quería, bueno, como te repito, felicitarte por este tema, porque es muy, muy importante para todos nosotros. Y una simple pregunta de información, ¿no? Una simple pregunta de información. Cuando tenemos una experiencia astral, o un sueño propiamente dicho, ¿ok? Entonces, cuando, digamos, nuestro espíritu o perispíritu viaja a través del universo, viaja a otros mundos, porque puede visitar otros mundos, ¿verdad? Así es. Y cuando hace ese viaje al universo, a otros mundos, entiendo que, o si no, oriéntame mejor, no sé si estoy equivocado, es tanto el espíritu y el perispíritu que viajan simultáneamente, y ambos tienen esas experiencias en mundos astrales. Ajá, así es. Sí, así es. El espíritu, ¿no es cierto? Así es, Alejandro. Sí. Ya. O no sé si podrías agregar algo complementario a esta pregunta, por favor. Ajá, bueno, sí. Muchas gracias, Rosalía. Ya, ok. Cuando dormimos se produce la emancipación del espíritu, ¿no? Pero seguimos ligados, sabemos, por el cordón de plata. Y este viaje astral, que también se denomina así, se puede ir a otros mundos, pero sabemos que tiene que el periespíritu es tener la adaptabilidad para ello. Entonces ese viaje no puede ser justamente perenne por eso, porque todavía sigue encarnado. Entonces no puede vivir en otro mundo, porque no está preparado para la constitución del perispíritu, ¿no? Entonces nuestro perispíritu se adapta de acuerdo al mundo en que pertenecemos y de acuerdo al grado de evolución, porque debemos recordar que el perispíritu es más vaporoso, más fluídico, menos denso y más liviano de acuerdo a la evolución del espíritu, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a cómo evolucionemos, vamos a tener esa posibilidad de que nuestro espíritu sea más sutil, ¿no? Más vaporoso, y pueda elevarse a otros planetas que tengan esa constitución de los mundos felices, por ejemplo, ¿no? Entonces esa adaptabilidad depende del grado de evolución del espíritu.
Esa sería la respuesta, Alejandro. Muchas gracias, Rosalía. Muchas gracias. Ok, gracias a ti. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro, por tu participación. ¿Alguien más desearía hacer algún comentario, alguna pregunta? Ana C. Si te escuchamos, Elianita. Bueno, quiero dar las gracias a Rosalía, porque la verdad que yo sabía que existía el periespíritu, pero no sabía así hoy. La verdad que siento que he recibido hoy día un conocimiento súper inmenso y he entendido todo lo que ha dicho, por eso ahorita no tengo preguntita, pero quería agradecerle, ¿no? Porque la verdad que me ha enseñado mucho ahora. Gracias, hermanita Rosalía. Te quiero Gracias a ti, mucho. Eliana. Y espero hacer un segundo capítulo del periespíritu porque hay mucho que comentar al respecto, ¿no? Sí. Hay muchísimo más que comentar. Gracias, gracias. Ok. Gracias, Elianita. Y le tomamos la palabra a Rosalía para que haga la segunda parte de la charla. Sí. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera comentar algo o hacer alguna pregunta? Bueno, parece que nadie más. Entonces yo voy a hacer un comentario. Primero agradecerle a Rosalía la charla tan interesante, siempre trayendo un tema interesante. Rosalía, como repito, le tomamos la palabra para que nos haga la segunda parte de esta charla, porque realmente el perispíritu es un tema muy amplio, muy amplio. Inclusive yo estaba recordando aquí que no solamente está ligado pues al proceso del desarrollo, del desenvolvimiento en cuanto a experiencias, ¿no? A lo que uno va aprendiendo y que se va grabando en la memoria gracias al perespíritu, ¿no? A través de las encarnaciones nosotros vamos teniendo esas oportunidades de vamos a decir, guardar en nuestra memoria espiritual todo lo que aprendemos, todas las habilidades que desarrollamos, los estudios que hacemos, los lugares, los idiomas, todas las experiencias se van archivando en esa memoria espiritual, ¿no? Y todo gracias al perespíritu, más también tenemos que mencionar y que seguramente en próximas charlas, la próxima charla Rosalía nos hablará que también la mediunidad es posibilitada, ¿no? Se hace posible a través de las propiedades del perispíritu, ¿no? Gracias al perispíritu que podemos hacer ese contacto, esa comunicación entre los mundos espiritual y físico, no tanto el perispíritu del desencarnado como el perispíritu del encarnado, ¿no? Se establece a través de eso y ahí se da la mediunidad, ¿no? Entonces, gran parte de los fenómenos mediúnicos ocurre debido a la expansibilidad que tiene el perispíritu y que permite la ampliación de la sensibilidad del medium, ¿no? El intercambio entre almas o espíritus desencarnados y el plano físico. Entonces, inclusive, si nos ponemos a hablar de fenómenos mediúnicos o de situaciones ya espirituales, en las obsesiones también es utilizado como mecanismo de acción, ¿no? Ya que a través del perespíritu podemos entender cómo este fenómeno de la obsesión también puede funcionar, ¿no? En la verdad, el perispíritu, como les digo, y como ya lo ha dicho también Rosalía, es un tema muy amplio y muy interesante y que todos nosotros debemos saber, porque alimentar nuestro perispíritu no solamente de experiencias buenas, sino también de acciones buenas, ¿no? De lo que nosotros damos
como experiencia los otros también, acciones buenas, para que nuestro perispíritu también se vaya alimentando de esa bondad, se vaya alimentando de esa donación que nosotros hacemos y que vamos generando el bien, ¿no? Es muy importante, inclusive para los que trabajan con mediunidad, el tener esas buenas acciones y tener ese perfil moral que va a ayudar al perispíritu a que pueda darse un buen uso de la mediunidad. Ok, muchas gracias nuevamente a Rosalía por esta charla tan buena que nos ha esclarecido. Nosotros ya estudiamos esto, pero siempre es bueno estar constantemente activos en estos temas como es el que nos trajo hoy día Rosalía. Muchísimas gracias a todos. Vamos a pasar a lo siguiente.